siguiendo por el canal de YouTube del Sindicato Médico del Uruguay. Buenas tardes a los presentes, que son los miembros del Ejecutivo del Sindicato Médico. Les queremos dar la bienvenida en este momento a nuestro primer debate, que como habrán visto en redes y hemos hecho la promoción, nosotros institucionalmente estuvimos discutiendo sobre la actualidad de la LUC, sobre algunos conceptos importantes que toca esta ley y que cambian la realidad nacional. Y estuvimos de acuerdo, todos los integrantes del Comité Ejecutivo, que aportar en el debate y aportar en el conocimiento y en detalles del impacto de la ley sobre la opinión de la población, sobre los conceptos en los que la población puede sumar y tener más elementos para definir el voto. Era un excelente aporte que podía hacer nuestra institución porque tenía los medios para hacerlo. Y además porque nosotros representamos a la comunidad médica, al colectivo médico, donde evidentemente hay personas que tienen opiniones muy diversas sobre esta ley, y también en ese sentido nos parecía importante aportar en el debate, profundizar en el debate, poder realmente llegar a conceptos verdaderos, a un debate serio de confrontación de ideas, de confrontación de argumentos, para que cada uno de los que está mirando y cada uno de los integrantes del Sindicato Médico del Uruguay y toda la población, porque este es un debate que es abierto y que la idea es multiplicarlo, pueda sumar en esa decisión tan importante que afecta a todos en distintas áreas de la vida, como estos 135 artículos que se están planteando derogar. En el día de hoy vamos a hacer el primer debate con la doctora Virginia Cáceres y con el maestro Pablo Caggiani. El tema de hoy va a ser educación y nos va a acompañar en los tres debates y nos va a ayudar en la moderación y en las preguntas y en cómo llevar adelante esto Karina Novarese. Y sin más, le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando y les pasamos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas tardecitas. Muchas gracias al Sindicato Médico por generar este espacio, al equipo que estuvo trabajando en la planificación de este primer encuentro y de otros dos encuentros que van a ver, y después más adelante les cuento las fechas y los participantes. La verdad que siempre es muy importante tener estos lugares o estos espacios para poder conversar temas que no siempre están tan claros para quienes no están en ellos directamente. En lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración, que como la mayoría sabe se va a plebiscitar 135 de sus artículos el 27 de marzo, hay todavía mucha confusión sobre muchos temas. Uno de ellos, uno de los temas muy importantes que se plantea es el que tiene que ver con educación. Y por eso hoy invitamos a la doctora Virginia Cáceres, como recién anunciaba Zaira, y al maestro Pablo Caggiani. Ahora se los voy a presentar más específicamente, pero también les quería agradecer a ustedes la disponibilidad. No siempre es sencillo en estos momentos, y me estaban comentando que los momentos de inicios de clase ya son complicados naturalmente, todavía son más complicados ahora en este contexto de, no sé si llamarlo pospandemia, pero por lo menos después de 2 años de casi no presencialidad. Así que me imagino que estarán a mil. Muchísimas gracias por estar aquí. Como les decía, el capítulo de educación ha generado mucho debate y además hay muchos artículos, son, si no me equivoco, 78 artículos dentro de los 135 que refieren a educación. O sea que es una parte muy importante de lo que se está plebiscitando el domingo 27. A mi izquierda está Virginia Cáceres. Virginia es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR, diplomada en Género y Políticas de Igualdad por la Universidad Flaxo Uruguay y actualmente es secretaria general del CODICEN. Obviamente tienen currículos mucho más largos, pero por el dinamismo que intentaremos tener en esta hora y pico, tenemos estas 2 líneas de currículum para los dos. Pablo es maestro de escuela pública, ex consejero del CEIP, electo por los docentes. Actualmente integra la comisión directiva del INE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Les cuento brevemente cómo va a ser el formato, porque la idea no es que sea tampoco un debate formal, entre comillas. Sí van a tener cada uno de ellos 3 minutos para exponer sobre bloques temáticos que ya acordamos de antemano.
Y después yo les voy a preguntar, ya sea algo derivado de lo que ellos mismos explicaron o alguna duda que me pueda haber quedado a mí, que ojalá que sean también las que ustedes están planteando, porque, como les decía, no es sencillo profundizar en legislación que a veces tiene un lenguaje legal o incluso en los antecedentes que tiene todo esto. Entonces, bueno, 3 minutos y después yo les pregunto y vamos a intentar que esas respuestas no tengan más de 1 minuto y medio. Les van a estar avisando a nuestros, no les voy a decir nuestros invitados, digamos, no vamos a decir que son debatientes, cuando se está llegando y capaz que me pongo yo un poco maestra ciruela cuando se pasan los 3 minutos. La idea es que yo les pregunte como una ciudadana común y corriente y que ojalá que todo lo que charlemos hoy y lo que ustedes nos expliquen sirva para tomar una decisión informada, porque de esto se trata estos encuentros que estamos teniendo. Tratar de tener una decisión lo más informada posible en un acto eleccionario que siempre es muy importante en una democracia. Así que, sin mucho más, vamos a empezar directamente. El primer bloque lo queremos dedicar específicamente a hablar de ¿se afecta o no se afecta la obligatoriedad de la educación? Un tema que ha despertado mucha polémica por algunos de los artículos involucrados. Hicimos un sorteo sin escribano, con confianza acá de los invitados, y Pablo va a empezar y después va a seguir Virginia. ¿Cómo te parece entonces que, si es que está afectada la obligatoriedad para vos? A ver, en primer lugar, agradecer al sindicato médico por este ciclo de actividades que contribuyen, digamos, a que la ciudadanía pueda tomar una decisión más fundada o con una visión más clara de un tema tan complejo como es la ley de urgente consideración, que son casi 500 artículos, de los cuales hay 135 que se están discutiendo, de muchísimos temas al mismo tiempo. Que tuvo esta particularidad de que se aprobó en pandemia, con los plazos perentorios, y que en el caso de educación son más de 70 artículos en total que hay en la LUC, y son 34 los que están a discusión. El resto queda. Esto es importante por este tema de si es todo lo que está en la conversación. Con respecto al tema obligatoriedad, la ley trae 2 novedades. Una es el artículo 127, que básicamente quita 2 cosas de lo que decía la ley del 2008. Quita la extensión del tiempo pedagógico como un principio programático, que esto estaba, digamos, asociado a un consenso que tenemos en Uruguay respecto a la necesidad de mayor tiempo pedagógico tanto en las escuelas como en los centros educativos. Pero respecto a la obligatoriedad, quita la obligatoriedad como inscribir y asistir a un centro educativo. Es decir, pasa a ser velar por el cumplimiento de la obligación. Cuando esto se discutió en el Parlamento, se dijo que bueno, esto tenía que ver con un problema de constitucionalidad o símil, y mejoras en la redacción. Lo que luego sucedió fue que nos enteramos por prensa que el propio ministro de Educación y Cultura lo que señalaba es que esto habilitaba, por ejemplo, experiencias como la escuela en casa o el homeschooling. Es algo que hace la aristocracia europea o que hacen los ultra ricos en Estados Unidos, que es la institutriz en la casa. Y esto en Uruguay realmente es pre-bareliano. Luego, el Uruguay ha ido evolucionando durante todo el siglo XX en una lógica de que la escuela pública es laica, gratuita y obligatoria, y por obligatorio entendemos inscribir y asistir. Y tenemos algunos ejemplos, como ser asignaciones familiares en la década del 40, donde había que llevar el taloncito para poder cobrar, a sellar a la escuela. Yo creo que esos cambios pasados así, entre tanto tema y tanta cosa, son cambios que no tienen que ver con lo que la ciudadanía piensa sobre la educación pública. Perfecto. Bueno, primero me sumo obviamente al agradecimiento al sindicato, no solamente por la invitación, sino por generar estas instancias que me parece que son fundamentales en este momento y ante un acto eleccionario como el que vamos a tener. A mí me sorprende un poco que ante semejante afirmación como es hablar de que la educación en nuestro país deja de ser obligatoria, se utiliza un argumento que en algún punto es bastante endeble.
Primero quiero contextualizar, me parece que es importante como para entender algo. La LUC hace 1 año y medio que está en vigencia y por lo tanto sus efectos están desplegados. Por lo tanto, decir que la LUC elimina la obligatoriedad de la educación implica decir que hoy la educación no es obligatoria en nuestro país, porque la LUC está vigente y sus efectos desplegados. Creo que nadie se animaría a decir hoy que afirmar, no tenemos ningún argumento sostenible que pueda indicar que la educación dejó de ser obligatoria en nuestro país. Con respecto a lo que se está planteando por parte de quienes llevan adelante el referéndum, en un principio el argumento que se utilizaba era que no lo dijo el maestro, pero era lo que se decía en un principio, tenía que ver con que se eliminaba la obligatoriedad de la educación en la primera infancia, o sea, aquella que va del nacimiento a los 3 años. Esto es algo que se repitió muchísimo y que rápidamente fue desarticulado, porque alcanza con contraponer los artículos de la ley para darse cuenta que la LUC no modifica los tramos etarios en los que la educación es o no obligatoria. En nuestro país la educación obligatoria inicia a los 4 años, antes de la LUC y después de la LUC. Ahora se le dio esta vuelta de tuerca y se habla de que se elimina la obligatoriedad porque se desvincula la obligatoriedad con el acto de inscribir en un centro educativo a un niño o una niña. Y también es importante mirar el contexto normativo de eso. Desde que en Uruguay la educación es obligatoria, estamos hablando desde la época de Varela, hasta la Ley General de Educación del 2008, nunca en ninguna ley hubo una referencia explícita a que la obligatoriedad estaba vinculada al acto de inscribir en un centro educativo al niño o a la niña. Por lo tanto, eso nos debería interpelarnos a nosotros y cuestionarnos, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca fue obligatoria la educación en nuestro país, salvo a partir del año 2008? Creo que a nadie se le ocurriría... Que pasó en 2008, perdón la interrupción. Se votó la Ley General de Educación y ahí en ese artículo se incluye esa mención al acto de inscribir en un centro educativo. Y por último, creo que el ejemplo que pone el maestro con respecto al tema de las asignaciones familiares es ideal para esto. De nuevo, la LUC hace 1 año y medio que está vigente en nuestro país y no hubo ningún cambio en el procedimiento de cómo se accede al beneficio de las asignaciones familiares, que sigue estando de la misma manera que estaba antes de la LUC. Esto es, mediante la acreditación de la concurrencia del niño o la niña a un centro educativo. Me voy a centrar en algo que los dos mencionaron, que tiene que ver con la obligatoriedad de la inscripción en un centro formal de educación, público o privado, para hacerles preguntas de 2 lados diferentes. Pablo, primero, ¿cuál sería la preocupación de las personas de las fuerzas políticas y de las personas que están queriendo derogar estos artículos, de que haya lo que se llama en nuestros países homeschooling, que tú definiste específicamente como algo de institutriz, pero que es bastante más amplio en el mundo, y que en Uruguay realmente yo no conozco hasta qué punto existe o no existe? A ver, la explicación, digamos, de por qué se quita inscribir y asistir de algo en lo que todos estamos de acuerdo, no la dio ninguno de los actores que está cuestionando los artículos. La dio el ministro de Educación y Cultura. Con respecto a si esto cambia o no cambia, yo creo que sí cambia, porque si uno empieza a mirar hacia atrás, bueno, desde que está la obligatoriedad como algo constitucional, que es la Constitución del 34, aparece también el derecho de los padres a elegir las maestras de sus hijos. Y este es el argumento que se ha escuchado por parte de senadores del oficialismo, que tiene que ver con una perspectiva donde la educación es un derecho de los padres y no del niño. Y esto es, a todos los se vetusto, digamos, porque después de eso pasó la Declaración de Derechos Humanos, pasó la Convención de Derechos del Niño. Es un derecho del niño o del adolescente. Que tiene una razonable libertad de los padres en elegir, por ejemplo, si quieren una institución confesional, porque tiene que ver con su cultura, con sus creencias, o una institución laica. Pero que en el caso de Uruguay, digamos, la sociedad uruguaya no entiende que se pueda generar este mecanismo de escuela en la casa. Nosotros entendemos que esto debilita, es una discusión que además genera una dificultad sobre un aspecto donde la educación todavía tiene un desafío, que es en la asistencia, digamos, y no
faltar a la escuela, digamos, ir a la escuela todos los días. Perdón, pero es diferente, ¿no? Porque si tú estás inscripto en una escuela, las ausencias se cuentan como inscripto en esa Exactamente. escuela. Si un padre o una familia eligiera algún sistema diferente, tendría que después acreditar los saberes de alguna manera. Ya existen mecanismos en Uruguay que habilitan eso no. Permiten reconocer, por ejemplo, el examen de acreditación de primaria, claro, a partir de una situación de extrema vulnerabilidad, donde los gurises no terminaron primaria o no fueron a la escuela. Por suerte cada vez son menos, digamos, pero esto tiene que ver con muchos años de política pública en ese sentido. El segundo caso, lo mencionaba Virginia con el tema de educación en primera infancia. La ley de urgente consideración define que un derecho humano fundamental como es la educación no es obligatorio. Es como si dijera que el derecho a la vida no es obligatorio. ¿Por qué razón se incorpora esto? En la discusión de la comisión parlamentaria, lo que se señala es porque no estaba claro que no era obligatorio. En realidad, cuando un Estado pone en un texto legal que hay un tramo educativo que no es obligatorio, se desresponsabiliza de garantizar tener cupos en primera infancia. Y de hecho, por las razones que sean, por primera vez en más de 50 años, cayó la cantidad de niños en 3 en el 2020. Entonces, bueno, allí hay cuestiones de la perspectiva de la política donde se está debilitando el derecho a la educación de las infancias. ¿Qué consecuencias puede tener esto en el corto plazo? No lo sé. Ahora, estoy seguro que nadie en el Uruguay está de acuerdo con que los niños no tienen que inscribirse a asistir a un centro educativo. Voy a volver seguramente con alguna pregunta porque todo lo que haya sucedido en 2020 y 2021 puede estar relacionado con lo pandémico y sobre todo con niños menores de 3 años, pero bueno, creo que eso se irá analizando también con el tiempo. Virginia, también con respecto a esto, ¿este cambio fue específicamente para habilitar este tipo de formas de estudio diferentes a las que consideramos formales hoy en día? Y si antes de este cambio un padre hubiese decidido educar a su hijo en su casa y después eso se podía hacer y cómo se podía acreditar eso para después terminar primaria o seguir en secundaria directamente. Bueno, primero quiero insistir de nuevo con esto, la educación en primera infancia nunca fue obligatoria, me parece que es un concepto que hay que recalcarlo y recalcarlo porque parecería como que en algún momento lo fue y no lo fue. La baja de la población en primera infancia tiene que ver con un problema que es mucho más grande que tiene el Uruguay en este momento y que tiene que ver con la baja tasa de natalidad que hay y que nos va a afectar de acá a por lo menos el 2030 tranquilamente. Con respecto a la posibilidad de educación en casa, esto no lo habilita la LUC, esto no es así. Nosotros, el ejemplo que ponía Pablo con respecto a la acreditación de primaria, acreditación de saberes para quienes no pudieron terminar la primaria, justamente está enmarcado en un procedimiento que está habilitado por el único organismo del Estado que tiene la capacidad de habilitar, que es la Administración Nacional de Educación Pública. Entonces, no es que de cualquier lado surgió la posibilidad de acreditar saberes. Para que en nuestro país pudiera funcionar un sistema de educación por tutorías en domicilio, debería haber una ley específica que lo habilite en donde se fijara. Hoy en día eso no existe. No existe, porque se tendría que fijar un mecanismo de validación de saberes, como bien tú decías, pero además un mecanismo de cómo se va, de quiénes podrían, de qué manera. Se necesita una norma específica que habilite. No se pueden este tipo de modalidades que son absolutamente distintas y que no están consagradas en nuestro país y nunca lo estuvieron, no se puede por vía transitiva o por interpretación analógica de un artículo, de una norma, decir que van a poder llevarse adelante. Claramente se necesitaría una ley que estableciera específicamente de qué manera, cómo se acreditarían los saberes, quiénes estarían encargados de poder hacerlo, entre otros sinfín de cosas. ¿Por qué entonces el cambio de forma, de alguna manera? Porque lo que dice el artículo 127 es: los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de inscribirlos en un centro perdón, ese era el anterior, estaba leyendo, así decía antes, y actualmente dice es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad.
si no me acuerdo Tienen mal, el deber señalar. así como los educandos mayores, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 70 de la Constitución de la República, y no dice específicamente lo que antes se especificaba. ¿Por qué se evaluó desde este gobierno que era necesario ese cambio? Bueno, primero porque había, como decía Pablo también, había algunas cuestiones que tenían que ver con la constitucionalidad o con algunas críticas de posible inconstitucionalidad de esa frase. Pero además es importante entender esto también. Las normas en nuestro país no pueden ser analizadas solas en sí mismas. O sea, se insertan una vez que están vigentes, se insertan en un sistema normativo y pasan a formar parte de ese entramado del sistema normativo. La LUC no está sola en el sistema normativo uruguayo y tiene que ser analizada en contexto con otras normas. La educación es un derecho, eso ya no hay ninguna duda, y hay otras normas, como por ejemplo el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece claramente, por ejemplo, como una de las obligaciones que tienen los padres para con sus hijos es velar por la educación. Y en un capítulo específico que tiene el Código de la Niñez y Adolescencia, dispuesto como medidas preventivas en caso de posible vulneración de derechos para niños y niñas y adolescentes, el juez puede disponer la obligatoriedad de la inscripción, o sea, disponer que se inscriba a ese niño en la escuela porque la educación es obligatoria. Entonces, analizar solamente el retiro de una frase específica, de un artículo puntual, de una norma, solo, y no analizarlo en el contexto, es dotarlo de una subjetividad que a veces es como difícil de poder entenderla. Perfecto. Tenemos que movernos al segundo tema, pero yo siempre digo que está muy bueno ir y leer la legislación, la anterior y la actual, y ver las diferencias. Están relativamente claros los dos puntos de vista, pero creo que no llega a quedar objetivamente claro por qué se hizo el cambio y por qué se afecta la obligatoriedad. Tenemos que pasar al otro tema. Los dejo 30 segundos si necesitan decir algo, pero pasamos a otro tema. Sí, ¿Vos querés decir algo, Pablo? referencias que me parece importante. La primera es Editorial del País del ministro da Silveira del año 2010. Mamarracho jurídico se llama, lo googlean los que están mirando por YouTube. Está la explicación de por qué se saca eso por una situación que se planteó de homeschooling en aquel momento. Y después, esta advertencia la hace el doctor Tabaré Fernández de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Humanidades, la Universidad de la República, digamos. Y la hacen sobre la base de que la ley específica que rige para educación es la de educación. Y que el Código de la Niñez es una ley previa, no tiene otra diferencia que el número de ley. Entonces, que en cualquier caso, ya sea por competencia o por aprobación en el tiempo, lo que es válido es lo que dice la ley de urgente consideración, donde obligatoriedad dejó de significar inscribir y asistir, y eso perjudica a los gurises. Virginia. Hoy la educación en nuestro país es obligatoria. Vamos a ir al segundo bloque, que tiene que ver con cambios que se plantean, y me gustaría empezar contigo, Virginia, para que los explicaras y para que dieras tu punto de vista de por qué son importantes. Cambios en la gobernanza de la educación, en la forma de administrar de alguna manera la educación. Hablábamos en la previa que es bastante compleja toda la gobernanza de la educación ya por sí misma, pero bueno, veamos cuáles son los cambios a lo que ya existía y después seguimos con Pablo. ¿Hasta qué punto te parece que son negativos y por qué esos cambios? Bueno, cuando se habla de gobernanza, se está hablando, para decirlo de una manera práctica, son todo el conjunto de órganos que tienen que ver con la administración de educación pública. Para sintetizarlo rápidamente, nosotros tenemos la Administración Nacional de Educación Pública, que está integrada por un Consejo Directivo Central, que es el CODICEN, que está integrado por 5 personas, 3 de ellos en representación del gobierno, del Poder Ejecutivo, designados por la Asamblea General con una venia, y 2 en representación de los docentes. Nosotros tuvimos elecciones ahora que organiza la Corte Electoral el 30 de octubre pasado y asumieron hace muy poquitos días los nuevos 2 consejeros en representación de los docentes en el CODICEN. Eso se mantiene desde hace mucho tiempo. Exactamente, se mantiene así con voz y con voto. A partir de ahí surgen los subsistemas educativos, primaria, secundaria, UTU y el Consejo de Formación Docente. Eso en su conjunto es el conglomerado de los órganos de la administración pública. ¿Dónde está el cambio de gobernanza? Es en los subsistemas educativos, en primaria, en secundaria y UTU. El Consejo de Formación es el único que sigue siendo consejo, está integrado también por un representante de los docentes y un representante de los estudiantes, además de los 3 representantes del Poder Ejecutivo, también convenio.
Pasan a ser unipersonales en este No, o sea, el consejo es el único que sigue siendo consejo, el consejo pero de formación. los otros son direcciones. El cambio de gobernanza se da en primaria, secundaria y UTU, que dejan de ser colegiados y pasan a ser direcciones generales, integradas por un director y un subdirector, y a su vez ese director general de cada uno de los subsistemas pasa a formar parte del CODICEN. Por lo tanto, integra todas las sesiones. Cuando sesionamos una vez por semana, están todos los directores generales allí, junto con los consejeros del CODICEN, y allí es donde se toman todas las resoluciones. ¿Y por qué, perdón que te interrumpa, No, está bien. por qué se consideró que esto era necesario? Bueno, esto tiene que ver con una visión moderna de una organización que es sumamente pesada en el sentido de lo grande que es y que tenía un sistema de administración enquilosado. Entonces, este cambio ha generado una manera mucho más fluida de tomar las decisiones, una manera mucho más ágil, y además a mí me gusta graficarlo de una manera que creo que es fácilmente entendible. Antes de la LUC, cada subsistema educativo funcionaba como si fuera una isla que tomaba sus propias decisiones en el ámbito de sus competencias y que esas decisiones terminaban impactando en otros subsistemas que tomaban conocimiento de ese impacto cuando ya estaba la decisión tomada. Ahora la integración de los órganos de las direcciones generales en el CODICEN permite que todas las decisiones sean coordinadas y articuladas. Eso termina impactando indefectiblemente en el estudiante y en las familias del estudiante, modificando también una visión de lo que es, para qué sirve un órgano administrativo, que si no está en función del objeto principal de ese órgano, no tiene mucho sentido ni razón de ser. Y este cambio coloca nuevamente en el centro de la política educativa al estudiante, que es quien tiene que serlo, y coloca todos los órganos administrativos en función de ese estudiante. Estábamos justito en los 3 minutos, gracias. Pablo, ¿estos son los cambios que más les preocupan a ustedes? ¿Hay otros cambios que les preocupan en el sistema de gobierno de la educación a raíz de estos artículos de la LUC? En realidad la educación en Uruguay tiene una característica que es que por constitución son entes autónomos los que se tienen que encargar de ella. La Universidad de la República, la UTEC o la ANEP. Y esto tiene que ver con una protección a lo que puede tener que ver con los vaivenes de la política partidaria. La ley de urgente consideración pone al MEC con más funciones, centraliza en CODICEN un montón de decisiones que había los desconcentrados, y a su vez elimina la participación docente de los desconcentrados y hace que los 2 docentes que están electos en el CODICEN sean 2 floreros, porque elimina la necesidad de mayorías especiales, es decir, tener 4 votos en 5, por ejemplo, para nombrar a las direcciones generales. Entonces, es todo este proceso lo que afecta, justamente es lo que se argumenta que se pretende mejorar, que es la pertinencia, la calidad y la posibilidad de tomar buenas decisiones. En primer lugar, porque cualquier colegiado, así sea todo designado por el gobierno de turno, va a ofrecer diferentes visiones sobre esta mesa y por lo tanto va a tener perspectivas mucho mejores para abordar estos problemas. En segundo lugar, porque el problema del ente autónomo además es que está todo en Montevideo, todo centralizado y por lo tanto lo que otros países resuelven colocando en niveles subnacionales de la política, la escuela del Chuy depende del municipio del Chuy. Porque tiene que estar abierta a las 8, tiene que tener luz, agua, las cosas para el comedor, la maestra, la directora y el niño, porque si no, no hay milagro, digamos. Al tener una dirección unipersonal, lo que pasamos a tener son mayor lejanía de las comunidades, mayor lejanía de los problemas, soluciones menos pertinentes a los problemas. Y de hecho todos los que están cerca, porque están en una comisión de fomento, porque son proveedores de la escuela, porque son docentes, porque tienen gurises en la escuela, han visto las dificultades de gestión de este cambio. Y esto no tiene que ver ni con la perspectiva de política educativa que tienen las autoridades, ni tiene que ver tampoco con la buena voluntad de las autoridades, digamos, sino que tiene que ver con la posibilidad de ese trabajo. Lo otro que resultaría interesante es saber cuáles son aquellas decisiones que no se pudieron tomar o se tomaban mal cuando teníamos consejos desconcentrados, como construyó el Uruguay durante todo el siglo XX, colegiado,
y que además son fruto de la ley Sanguinetti de antes de la dictadura. ¿Cómo estamos de tiempo? Veníamos bien. Voy a empezar con una pregunta para vos, Virginia, que tiene que ver con esto justamente. Vos decías es un organismo pesado, por eso entiendo burocrático. Pero estos cambios van directamente a intentar que la participación docente en cada uno de lo que antes eran los consejos frene decisiones. ¿Ese fue el objetivo? No, claramente no fue ese el objetivo. Tiene que ver con una cuestión de gestión, netamente. No te lo pregunto por lo que recién decía Pablo, están como floreros. Bueno, ¿Qué contestás a eso? Yo no comparto, no comparto ni que estén como floreros. Me parece que además es de legitimar el rol del consejero electo, que es electo luego de un trabajo fenomenal en territorio, saliendo a explicarle a sus colegas docentes el por qué quiere estar ahí. Se supone que con una plataforma reivindicativa de cuáles son las cosas que van a hacer. Estos dos consejeros nuevos que tenemos, bueno, no creo que ellos Claro, pero ¿qué decís con respecto a lo que él decía con respecto a la hora de votar? Es no que a la hora pueden... de votar tienen la misma potestad, o sea, están todos en condiciones de igualdad. En el CODICEM votan todos exactamente de la misma manera, se discute de la misma manera y se llega a acuerdos de la misma manera. Por eso digo, yo no comparto que estén como florero porque entonces no cambió nada en CODICEN, estaríamos deslegitimando el colegiado del CODICEN. El hecho de que para ciertas decisiones se tengan que tomar por mayorías especiales, creo que eso no puede deslegitimar toda una herramienta, ni decir que por eso están de florero. Más allá de eso, esta decisión, que no tuvo que ver con una cuestión particular de dejar o no a los consejeros docentes, tiene que ver con una cuestión que tiene que ver netamente con la gestión. Nosotros teníamos un sistema educativo absolutamente parcelado, en donde las decisiones estaban primaria, secundaria y UTU como sistemas parcelados que no se comunicaban entre ellos. Yo no sé cuáles eran las malas decisiones que se tomaban antes. Lo que puedo decir es que por primera vez hubo un plan de inicio de cursos con participación de todas las planificaciones educativas de todos los subsistemas educativos. Hubo un plan de fin de cursos en donde se pudieron fijar por primera vez criterios de evaluación para toda la educación media iguales. Esto es para secundaria y para UTU. Hay un plan de infraestructura que se elaboró en coordinación con todos los subsistemas también. O sea, hay un trabajo, esto tiende a lograr un organismo más ágil y que para la toma de decisiones sean decisiones que puedan ser rápidamente, tener el impacto que se requiere en la comunidad educativa. Tener la escuela abierta, con el pasto cortado, la luz prendida para el inicio de cursos, implicaba mover una maquinaria que a veces era casi imposible, era tanto el esfuerzo que había que hacer que cuando se llegaba con la solución se llegaba tarde. Pero eso cambia simplemente, no digo simplemente, pero cambia porque ahora una persona lo decide y no tres. No tiene que ver con eso, porque no es solamente ese cambio, tiene que ver con todo el sistema de cómo funciona, tiene que ver con que esa persona ahora toma las decisiones acá coordinadamente, se hablan de los temas. Entonces, cuando primaria va a tomar una decisión, como por ejemplo, que tenga que ver con los maestros que dan clases, que son maestros, me borró la palabra, el maestro Cayani me podrá ayudar, los maestros de práctica, no me salía, los maestros de práctica, se coordina con el Consejo de Formación, con el presidente del Consejo de Formación en Educación, que está ahí en sesión, se hablan los temas, se articulan de otra manera, no se toman decisiones en el ámbito solitario del subsistema sin tener un nexo o un vínculo con el otro subsistema. Obviamente que no es un cambio que genere en sí mismo e inmediatamente, porque todo lo que tenga que ver con las organizaciones, o la forma de organizar un organismo, sea el que sea, lleva un tiempo y son cambios que van a ir lentamente impactando, porque tiene que hacerse también eco y piel en el propio organismo de que ese cambio tiene que ver no solamente con la gestión propiamente del acto, sino con una cuestión de todo el organismo poniendo lo mismo para sacar eso adelante. Gracias, Virginia. Pablo, vos decías durante muchísimo tiempo qué fue lo que se frenó por tener consejos y no por tener direcciones. Tú no me lo dijiste directamente, pero me gustaría saber, la realidad es que los cambios en la educación han sido costosos, difíciles y relativamente pocos. Y cuando hubo cambios,
la última, no sé decir la última, pero la reforma que generó muchísima polémica, que fue la de Rama, después de eso no hubo cambios gigantescos. No sé si tiene que ver con cómo se procesaron dentro de la estructura de la educación o porque, bueno, no se procesaron. ¿Hasta qué punto no fueron frenados por los consejos? A mí me interesaría discutir la LUC. Si quieren, discutimos otras cuestiones, pues se nos va el tiempo. No. Pero no, por ejemplo, esos cambios de la época de Rama. Esos cambios de la época de Rama, vino un gobierno, también del Partido Colorado después, con Bonilla, que los hizo pomada. Digamos, quedó en la letra de los SERP, no quedó ningún cambio. No quería la historia, lo que quería decirte es hasta qué punto los consejos frenan o no frenan decisiones y colaboran o no colaboran a la burocracia, que es el argumento de Virginia. En realidad lo que hay que visualizar es, en toda política pública vos tenés costo de transacción. Y en el caso además de la ANEP, esta complejidad de la educación, que es que vos no tenés un ministerio regulador, orientador de la política como el Ministerio de Salud y un brazo ejecutor que es SACE. Esas dos cosas al mismo tiempo las hace ANEP porque la Constitución lo establece así. Entonces, si quiere cambiar eso, cambie la Constitución. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos te sentás arriba de primaria, te estás sentando arriba de 2.300 escuelas, 29.000 funcionarios, 343.000 niños, que tienen que tener 180 días por año las escuelas abiertas, más lo que pasa en el verano. Y eso requiere cercanía, y es lo que se perdió. Y los médicos del interior lo podrán visualizar en las dificultades, los médicos, los ciudadanos del interior, las dificultades que hubo, por ejemplo, con la gestión de la alimentación escolar, con el pago a los proveedores. Es una cosa que pasaba cada X cantidad de tiempo y ahora hubo proveedores que estuvieron hasta 3 meses sin cobrar. ¿Porque no hay consejo y hay director? Porque hay menos brazos para sacar el trabajo. Y primaria sigue siendo una sola unidad ejecutora. Los que son de la Administración de la Salud entenderán el problema de tener 2.300 escuelas adentro de una unidad ejecutora. Bueno, yo creo que esas cuestiones, los efectos de gestión no se ven. El argumento en el Parlamento, reitero, está en las actas parlamentarias, ¿no? Porque esto está en web, y la discusión parlamentaria fue, bueno, nosotros queríamos sacar a todos los docentes, pero no nos dejaron. Es lo que le pregunté directamente a Virginia y me dijo que desde su punto de vista no era así. Pero quedan las dos posiciones. Igual me interesa dar 3 minutos más sobre este tema, pero para preguntarle si la preocupación o la no preocupación sobre la gobernanza solo tiene que ver con este tema o hay otros. En este caso le voy a dar primero la palabra a Pablo y después me comentás vos, Virginia. Yo creo que nos centramos mucho en esto de los consejos específicamente, sí, que se transformaron en direcciones. Y se nos pasa de la escena esto de la brutal concentración de poder en el gobierno de turno. No importa cuál sea el gobierno de turno, porque se le dan más competencias al Ministerio de Educación y Cultura, porque los ciudadanos que van a asumir como consejeros tienen que comprometerse antes de asumir a un plan de política educativa nacional que elabora el Ministerio de Educación y Cultura, porque se cambian las mayorías que se necesitan en el CODICEM para resolver, porque quedan direcciones unipersonales, pero si sigo, se elimina, por ejemplo, que los estudiantes sean 1/3 de los consejos de participación en el centro educativo. Y yo digo, bueno, está bien, los docentes son un problema porque adoctrinan, los estudiantes son un problema porque son revoltosos. Entonces, bueno, la ciudadanía, ¿dónde puede participar? El Congreso de Educación, que es donde participaba la ciudadanía, también desaparece la obligación de convocarlo y de hecho no se ha convocado. Entonces, hay una concentración donde parece que los únicos que pueden hablar o decidir en educación, que es una política pública muy complicada de gestionar, es el gobierno. Y eso es un error, porque no hay nada en la literatura que diga que eso mejora los aprendizajes de los gurises. Al contrario, vos eliminás todos los espacios donde tenés los costos de transacción de cualquier política, que es la negociación cuando se instrumentan acciones con los actores del sistema, no importa si estés en un hospital, en una policlínica o en un taller mecánico. Esos costos de transacción se daban o se expresaban en lugares formales. Y esos costos de transacción hoy no tienen dónde expresarse. Entonces lo que sucede es que hay conflictos.
conflicto con las comunidades, conflicto, estábamos comentando, falta el ómnibus que llevaba a los gurises del asentamiento a la escuela de tiempo completo, ¿no? Digamos, no hay donde procesar eso, salvo la red. Entonces, bueno, ese funcionamiento del sistema educativo yo creo que no es el mejor funcionamiento para preservar al estudiante y lo que acontece dentro del aula. Para ti, ¿qué otros cambios son claves planteados dentro de estos artículos que ahora se pretenden derogar? Los cambios en los artículos de la gobernanza, vuelvo a repetir, tienen que ver netamente con la gestión. No considero ni creo que estos cambios tengan que ver ni que cierren puertas, ni que impidan el acceso o el vínculo fraterno, ni con la colectividad, ni con los docentes, ni con la ciudadanía en general. Esos vínculos creo que pasan por otro lado y no tienen que ver con que si existe un consejo o no. Me parece que hay otros espacios y otros ámbitos que siguen igual de vigentes y de latentes como para poder mantener esos vínculos. Los problemas de gestión vienen arrastrándose desde hace muchísimo tiempo. Estos problemas que planteaba Pablo del pago a los proveedores es un problema que ya se va con anterioridad y que tiene que ver justamente con esto, con la burocracia de un organismo que en sus procedimientos administrativos hay que modernizarlo. Entonces, tiene que ver justamente con esto y el cambio de la gobernanza refiere a eso, refiere a imaginar y soñar con una administración moderna y que pueda poner los órganos administrativos en función de lo que tienen que estar, que es el estudiante y sus familias, tomando decisiones rápidas y que puedan acompañar esos órganos administrativos la trayectoria educativa de esos estudiantes. Eso es el cambio de gobernanza. Vamos a pasar a un tercer bloque que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, porque lo que pretendemos acá es que nos expliquen sus puntos de vista sobre los cambios que se están dando en el propio ministerio, donde hay varios artículos, uno en particular donde se lista todas las funciones del Ministerio de Educación. En primera instancia parecería que se le da un papel más central, más regulador, y me gustaría saber, en este caso creo que me perdí, Virginia, no, empezaba Pablo, perdón. No, porque hicimos una segunda vuelta del segundo bloque, pero vendría a ser el tercer bloque real. Y quería saber por qué es negativo lo que se plantea con respecto al Ministerio de Educación, que ya algo dijiste, ¿no? Es como, por un lado, el organismo, por otro lado, el brazo ejecutor que no tiene. Claro, la particularidad de Uruguay es que no tiene un Ministerio de Educación que sea el organismo regulador de la política educativa. Y un brazo que es el ejecutor. Y eso, reitero, es una disposición que está en la Constitución, que tiene además el propósito explícito de preservar a la educación de los avatares de la política partidaria. Y en la ley de urgente consideración, en este mecanismo que estamos viendo acá, que nos da trabajo a todos, de cambiar frase por frase o poner acá, acá te agrego un inciso C, que dice que ahora tenés tal competencia, lo que se da es un procedimiento de centralización de funciones en el MEC, de que el CODICEN de la ANEP, a pesar de que el cargo más importante del sistema educativo uruguayo es el que tiene Robert Silva hoy, que es el presidente del CODICEN, porque necesita mayorías especiales en la Asamblea General para estar sentado ahí, y el ministro necesita solo el dedo del presidente para entrar y para salir. Esto hace que todo ese orden quede al revés. Lo otro que es preocupante es, esto ata mucho a un ciclo de gobierno de 5 años, una política que es de largo plazo. La ley de urgente consideración, de hecho, hace eso porque dice, bueno, si el que gana cambia todo, bueno, el que gane la otra vez, si tiene mayoría, va a cambiar todo, y así. Y eso es bastante malo, y de hecho países, yo qué sé, como España, que no se si el embajador de España está mirando, que no se me enoje, que cambia la ley de educación, cada vez que cambia el gobierno, tiene un sistema educativo que está en Europa, que tiene un presupuesto impresionante y que funciona mal. Entonces, bueno, yo creo que en Uruguay la ciudadanía entiende que la política educativa es una política a largo plazo, que no es de un partido, que la construcción del sistema educativo uruguayo, de garantizar el derecho a la educación, no es la construcción ni del Frente Amplio, ni del Partido Colorado, ni del Partido Nacional, ni de Cabildo Abierto, sino que es algo que hemos acordado preservar de esos líos. Entonces, estos cambios, frase por frase, que además tienen argumentaciones diferentes cada vez que... Porque
vengo dialogando con varios promotores del no, pero cada vez que planteás el artículo 127 o el artículo de los consejos, o el de los consejos de participación, o el de carrera docente, obtenés una explicación diferente. Entonces, bueno, vayan a las actas parlamentarias, está la comisión que trató especialmente este tema, se llama Comisión Especial de Ley de Urgente Consideración, están todas las versiones taquigráficas de lo dicho y de lo no dicho. Tengo varias preguntas, pero voy a respetar el sistema de los 3 minutos y después les pregunto. Para ti, ¿por qué estos cambios y por qué son positivos? Yo creo que la LUC introduce varios cambios, pero creo que si tengo que ponderar, creo que hay 3 cambios que introduce en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura que me parece que son súper importantes y que marcan la diferencia. Uno de ellos tiene que ver, obviamente, con el procedimiento de validación voluntario para el título universitario de docentes, que creo que eso es una deuda histórica que teníamos en el país con los docentes y que inicia un proceso que tiende a jerarquizar la carrera docente, y me parece que eso es muy importante, este logro, y que seguramente va a cambiar la vida de muchos docentes uruguayos. Y los otros 2 tienen que ver más con una cuestión de una política de transparencia, me parece a mí, que tiene que ver con el compromiso nacional de educación, que es el que refería Pablo, que es ese compromiso que tienen que suscribir quienes vayan en el momento a ser designados, los 3 consejeros designados con la venia de la Asamblea General, van a tener que suscribir ese compromiso que se va a hacer cada 5 años, y creo que lo que establece ese compromiso, lo que marca, es justamente la posibilidad de darle a la Asamblea General, antes de votar esas venias, de poder tener claro cuáles son los lineamientos que esas 3 personas que van a llevar la conducción de la educación pública, junto con los consejeros docentes en el CODICEN, qué es lo que están pensando. No se va a votar más a ciegas a una persona, solamente, obviamente no a ciegas, porque por supuesto que cuando se vota y se propone hay un currículum, hay una historia y hay una trayectoria, pero quiero decir, más allá de esa trayectoria personal de la persona que está siendo elegida, va a haber un documento elaborado, pensado, al que igual van a poder acceder todos los legisladores, en donde se dé cuenta de cuál es la política educativa a la que estas personas están suscribiendo. Y por último, es el Plan Nacional de Educación, que creo que eso también es un cambio sustantivo y fundamental que introduce la LUC, que tiene que ver también con empezar a pensar y a dejar por escrito una política educativa de largo plazo, empezar a fijar los cimientos, ¿no? Que claramente después pueda ser modificada, pero los grandes lineamientos, este plan nacional se elabora por todas las entidades, en colaboración por todas las entidades que tienen que ver con la educación en nuestro país, en donde allí se fijan las metas y los objetivos, y que después pueden el Parlamento y la ciudadanía en general va a poder mirarlos y pedir que el Ministerio rinda cuenta, el Ministerio y los demás organismos que están allí rindan cuenta sobre lo actuado. Apareció en el debate y en la preocupación de quienes pretenden derogar estos artículos el tema de que se le da mucho más participación a los representantes de la enseñanza privada. ¿De dónde surge esa preocupación y por qué, considerando que, si no me equivoco, un 15% más o menos de los educandos uruguayos van a educación privada por decisión de sus familias? Sí. Ahí es esto que estábamos señalando, ¿no? De el lugar o la estructura del sistema educativo a partir de lo que establece la Constitución. Estos cambios producen cosas muy raras. Por ejemplo, meten a la iglesia para dentro de la política educativa. Porque los representantes de la educación privada hay laicos y hay confesionales. Y esos van a concertar política educativa, van a coordinar con el organismo que además los controla. Es una cosa que no hay manera de explicarla en términos de política pública. No tenés un organismo regulador y un brazo ejecutor como en el MSP y ACE. Tenés un Ministerio de Educación y Cultura que tiene unas funciones muy acotaditas por la Constitución y un organismo que es rector y que es ejecutor al mismo tiempo que es ANEP. A ese organismo que controla los colegios lo vas a hacer coordinar y concertar política con quien controle. Y esto es nuevo, por lo menos desde Valle para acá.
Y lo otro es que es tan con una perspectiva ideológica de la importancia de la educación privada, que es que se dan cosas tragicómicas, digamos. Cada comisión departamental de educación va a incorporar a la universidad, a la UTEC, a la UTU, a primaria, a los colegios de primaria pública, a los A un liceos. representante, ¿no? Es un representante de cada una de esas partes. Claro. No es que todos los colegios ni todas las escuelas... Entonces, en Cerro Largo van a tener que hacer piedra, papel o tijera entre el colegio de la iglesia y el colegio laico, que son los únicos dos que hay en todo el departamento, para sentarse a coordinar con Rodrigo Arín. Es una decisión de ellos. No. Integran De las los colegios comisiones departamentales. Quiero decir, de los colegios privados tendrán que decidir quién Claro, los representa. pero, digamos, es un poco loco esto. Es como muy desproporcionado el tamaño de la educación privada en todo el interior del país y la representación que tienen las comisiones departamentales. Es más, yo creo que es un problema. Si yo fuera la directora de ese colegio, diría, pucha, me complicaste la vida, porque yo qué voy a coordinar con toda la UTU, o con todo primario, o con todo secundario. Y esto de lo confesional, concertando políticas educativas, en Uruguay es una cosa que no se veía ni siquiera en los editoriales de los diarios. Esta separación de la esfera privada, de lo religioso, del Estado, estaba muy clara y éramos muy cuidadosos todos en este tema. Esta es una novedad que además, como tantos de estos cambios, había 2 o 3 que estaban en compromiso por el país, pero hay otro montón que no estaban. Y eso es lo raro de, bueno, todo esto y además en 45 días y además con la legalización del chorizo casero, es complicado darle un lugar que no sea de que acá estamos teniendo una propuesta de política educativa que no estaba escrita y que apareció como atrás de un palo. ¿Por qué la decisión entonces de integrar a entidades privadas a las decisiones? ¿Hasta qué punto las integran según estos nuevos artículos? Y me gustaría que reflexionara sobre el tema de, vos dijiste, discutir a la parte católica, no sé cómo... Meter para adentro. ¿Qué, perdón? Meter para adentro. Meter para adentro a lo confesional, esa fue la palabra. ¿Cómo lo explicas vos? Arranco de lo último, esto de lo convencional. Bueno, a mí me parece un poco malicioso decir que se mete a lo confesional para adentro, porque en lo que en realidad se hace es incluir a las instituciones privadas a coordinar educación. No se va a hablar de cuestiones religiosas en esas comisiones. Y todos sabemos que hay en cualquier institución que es de la Iglesia Católica, tienen un aspecto que es absolutamente dirigido a lo que tiene que ver con la formación educativa y que lo confesional va por otro lado. Digo, cualquiera de nosotros que haya pasado alguna vez por alguna universidad... No se va a hablar de catequesis, decís por tú, supuesto que no. en una reunión. Pero es que por supuesto que no, porque tiene que ver con coordinar cuestiones que son educativas, no confesionales. Ni confesionales de la Iglesia Católica, ni tampoco si hay colegios armenios, ni hablar de la tradición armenia, ni de judaísmo, ni de ninguna otra religión. Se va a coordinar cuestiones educativas. La proporción es 15-2 en la comisión, en la coordinadora general y 8-2 en las departamentales. Explícame eso, por favor, con un poquito más detalle. En la coordinadora, en la nacional, hay 15 integrantes de instituciones públicas y 2 integrantes de instituciones privadas. En las comisiones departamentales la proporción es 8 en representación de los públicos y 2 en representación de los privados. Entonces digo, me parece que la proporción habla por sí sola, que no tiene que ver con que esto se esté metiendo o haya un avasallamiento de la educación privada en lo que tiene que ver con lo público. Pero sí hubo una preocupación de este gobierno por decir, tiene que participar, por algo se cambió esto. Pero es que es evidente, porque teníamos una visión hemipléjica de lo que era el sistema educativo. ¿Cómo no van a coordinar todas las instituciones que imparten educación en un departamento o a nivel nacional? ¿Cuál sería la razón por la cual una universidad, un representante de la universidad privada o un representante de los colegios privados no pudiera estar coordinando y articulando cuestiones que son propias de todo el sistema educativo? Si nosotros tenemos un sistema educativo regido por una entidad y queremos que obviamente los habilita y los controla y queremos que la política
pública nacional en materia educativa permee todas las instituciones, no solamente las públicas, pues entonces tenemos que sentarnos y coordinar entre todos. De eso se trata esto. Acá no se trata ni de que lo público esté por encima de lo privado, ni de lo privado por encima de lo público. Nosotros tenemos un sistema educativo que es público y lo vamos a defender como siempre lo hemos hecho y ante cualquier circunstancia. Ahora, tenemos una realidad en nuestro país que, como bien tú decías, hay un 15% de la población que ha decidido, por las razones que sean, enviar a sus hijos a instituciones privadas y no son ciudadanos de primera o de segunda, forman parte del sistema educativo y por lo tanto es fundamental para esas instituciones poder sentarse en una mesa a coordinar y articular política educativa. Gracias, Virginia. Les agradezco a los dos que se hayan mantenido los tiempos. Estamos medio que cerrando, pero me interesaba saber de todos estos artículos que sabemos que implican una gran complejidad, cómo eran antes, cómo son ahora, los cambios, como vos dijiste, las discusiones que se tuvieron y que están en las actas parlamentarias y que, bueno, todos los ciudadanos pueden ir a verlas, pero sabemos que es muy difícil. Entonces, me gustaría quedarme con 3 minutos de cada uno donde me expliquen para ustedes, en tu caso, qué es lo más preocupante de todos estos cambios y en tu caso, qué es lo más positivo de todos estos cambios. Empecemos como quieran, porque esto último, empecemos con Pablo y porque empezó Pablo y terminas vos, Virginia. Sí, me quedó girando con el tema. Agregá si querés un telegrama, como dicen en Un telegrama la tertulia, que pero solo un telegrama de 30 el mundo médico segundos. es muy claro de hasta dónde empiezan los problemas técnicos y los problemas confesionales. Educación sexual integral es una discusión de política educativa extremadamente técnica. Y también el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las instituciones de salud confesionales. ¿Quién va a separar eso? ¿Lo vamos a discutir con quién? Eso ya está definido en este país, ¿no? La ley de la interrupción del embarazo ya está decidida. Está definida. O sea, debería haber otra ley que... Por favor, no determinada ejecución de políticas en determinadas instituciones o determinadas acciones que complejizan el derecho. Y lo mismo sucede con educación sexual integral y la Iglesia Católica. Lo mismo. Ahora sí, ¿qué es lo que más te preocupa de todos estos cambios que se hicieron y que se pretenden derogar el 27 de marzo? A mí me preocupa muchísimo, más que la gobernanza, la firma de tratados internacionales que consideran la educación como un servicio lucrativo, la obligatoriedad. Porque es un movimiento muy riesgoso para nuestras infancias y nuestras adolescencias en un país donde la asistencia sigue siendo un problema. Entonces, cualquier señal en contrario, por la libertad de los padres o por la libertad de quien sea, es un despropósito al esfuerzo que hacen las maestras todos los días yendo a buscar a los gurises al medio del cante cuando no se inscriben. Y ese mensaje es el que está en el debate público a partir de que a alguien se le ocurrió que obligatoriedad dejaba de ser inscribir y asistir porque eso habilitaba el derecho de algunas familias muy especiales a tener escuela en casa. Yo creo que ese cambio es dramático, pero además lo he hablado con todos y nadie, salvo Domenech, lo explicitó que era lo que correspondía. ¿Por qué? Porque en Uruguay construimos esto de que a la educación pública, laica, gratuita y obligatoria es ir a la escuela. Y realmente yo considero que es un retroceso. Lo consideran diversos actores que siguen la política educativa, pero además entra y abre una posibilidad que es muy característica de algunas políticas públicas, que es como, no es obligatorio ir, tampoco es necesario financiar la silla. ¿Perdón? Tampoco es necesario poner plata para que exista la silla y la escuela y la luz, etc. Y yo creo que ahí, en Uruguay, por suerte habíamos logrado como preservar al sistema educativo de esto. Muy bien. Quiero saber cuál es para vos la principal ventaja de todos estos cambios que se plantean en la ley de urgente consideración y si después hay algún apunte con respecto a lo que dijo cada uno, solo vamos a tener 30 segundos en cada caso.
Menos de 30 segundos. No, Solamente quiero decir, sí. ahora podés tener tus Pero 3 quiero minutos. empezar diciendo, de nuevo, en nuestro país hoy la educación es obligatoria. Y me parece que hay que decirlo y reafirmarlo constantemente. A mí me parece que los cambios que introduce la LUC son cambios, son el marco normativo que se requieren para llevar adelante las transformaciones en materia educativa que ya no podemos seguir postergando. Todos nosotros sabemos que estamos en una situación que es compleja, sobre todo en educación media. 4 de cada 10 chiquilines no terminan el liceo y en situaciones de contexto es peor todavía la situación. Nosotros venimos de 15 años de gobierno donde se nos dijo que la educación iba a ser la prioridad, en donde se iba a cambiar el ADN de la educación y nada de eso pasó. Estamos en una situación como país que ya no nos podemos seguir dando permisos para discutir sobre cuestiones tan traídas de los pelos como algunas de los argumentos que se escuchan por parte de quienes llevan adelante el referéndum por el sí. Creo que estamos en un momento de inflexión y que debemos elevar un poco la mirada y decir, bueno, los cambios que está generando la LUC son el marco normativo para llevar adelante esas transformaciones que después las vamos a discutir, que vamos a tener los espacios y los momentos como ciudadanía para poder debatir y ver y decidir realmente qué educación queremos para adelante. Pero no sigamos frenando esto, porque se nos va la vida de nuestros jóvenes y de nuestros estudiantes en discusiones que son absolutamente banales. Entonces, me parece que llegó el momento de plantarnos firme y esto va más allá de la ideología, va más allá del partido político al que uno vote o el partido político con el que sienta afinidad. Esto tiene que ver con elevar la mirada y tener una visión país y de decir, bueno, llegó el momento de no frenar más los cambios. Necesitamos realmente darle a los adolescentes, a los jóvenes de nuestro país, la posibilidad que la educación vuelva a ser el motor de transformación social como siempre lo fue. Y para eso necesitamos marco normativo que nos habilite para poder seguir adelante con esas transformaciones y creo que la LUC es eso lo que nos da. ¿Alguien que quiera sus 30 segundos para hacer algún apunte referido a lo que dijeron ahora, sí, ¿no? En este último bloque solamente? Voy a seguir evitando referirme a otras cosas que no sean la LUC, Sí. Porque me parece que es lo importante que la ciudadanía tenga la posibilidad del 27 de marzo decidir que si hay alguna de estas cuestiones que entiende que afecta lo que entiende que tiene que ser la educación pública, la obligatoriedad, el lugar del gobierno de turno dentro de la educación, el fortalecimiento de lo público, lo que puede hacer allí es resolver con el voto. Y todo lo otro, el presupuesto, la gestión, la mejora del marco legal, el Parlamento va a seguir funcionando. Y tenemos un montón de parlamentos. Virginia. La LUC está vigente hace 1 año y medio, la educación sigue siendo obligatoria, la educación no se privatizó y sigue todo como debía estar. Les quiero agradecer a los dos por el tiempo, por las reflexiones, por bueno, también el haber respetado estas reglas un poco informales que teníamos, pero que sirvieron para poder poner... Agradecerle a ella que está Sí, hoy con los el amarillo, carteles con como nuestro semáforo amarillo y rojo. Pero servía, ¿viste? Estaba bueno. Y bueno, creo que hay muchas más cosas para debatir, obviamente, pero con esto creo que no solamente la gente del sindicato médico, sino todo ciudadano que quiere estar informado, que sería lo ideal para llegar al 27 de marzo, tiene argumentos de los dos lados. Así que muchísimas gracias a ustedes dos. Y con respecto a ustedes, quiero invitarlos para que se prendan a los próximos 2 encuentros que vamos a tener. El jueves que viene, jueves 10 de marzo, el tema va a ser relaciones laborales. Van a estar aquí el licenciado Gerardo Núñez y el doctor Ope Pasquet. Y el lunes 14 de marzo, ahí para ya no acercarnos tanto a los últimos días donde puede haber mucha confusión con lo que se esté discutiendo, el tema va a ser seguridad y va a estar debatiendo el doctor Juan Cereta y Santiago González. Así que gracias a ustedes, gracias al sindicato, gracias al equipo que estuvo trabajando y que quede esto para seguir reflexionando y tener un voto informado en esta instancia democrática que nos toca en pocos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.